Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Iglesia Reformada de Durazno, una vez más congregada para estudiar las Escrituras, para adorar al Señor, ¿verdad? En todo lo que hacemos. Cristiano, su vida es una adoración al Señor. Todo el día está adorando al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que hace el cristiano lo hace para la gloria del Señor. Así va al almacén o va a lo que haga, o en su trabajo o lo que hace, lo hace para el Señor. Por eso el cristiano se esmera, ¿verdad? Para que todo salga para la gloria de Él. Y llega el domingo y los cristianos nos juntamos todos como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿a qué? A continuar adorando a nuestro Dios. Y bueno, por medio de la alabanza adoramos a Dios, por medio de la oración adoramos a Dios, pero también escuchando la palabra de Dios estamos adorando a Dios, porque estamos conociendo quién es Dios y poder nosotros cambiar nuestra manera de vivir. La santificación es progresiva. Somos salvos por medio de la fe, sí, Dios nos salva, pero la santificación corre por nuestra cuenta. Nosotros somos los que buscamos, ¿verdad? Leer, orar, después que ya somos salvos, somos nosotros que buscamos y la Escritura nos va mostrando nuestras fallas, nuestros errores, y el cristiano se va apartando y cada vez se va acercando más a Cristo, y eso nos lleva a estar más santificados, apartándonos más del mundo. Bien, vamos a orar antes de comenzar a leer las Escrituras. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos, Señor amado, por tu palabra, y te alabamos por este día que tú has hecho este día para que te adoremos, para que tu cuerpo, tus hijos vengan y te adoren. Gracias por tener las puertas abiertas de nuestra casa, Padre amado, para poder, Señor, estar junto con los hermanos, estudiando y mirando, Dios, lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros. Que podamos venir con un corazón, oh Dios, receptivo a tu palabra. Con un corazón, Padre amado, querer ser moldeado por tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a estar pendiente de lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros. Tú nos tratas individualmente y cada uno de nosotros necesitamos de ti. Por eso estamos aquí, oh Dios. Estamos aquí porque estamos necesitados de Dios. Tenemos hambre y sed espiritual y queremos ser saciados de ti. Pues sea tu palabra, oh Dios, que nos alimente y nos muestre nuestra falla, nuestros errores, y Padre amado, que nos muestre cómo podemos parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Señor, sé que no soy digno para estar delante de tu palabra, porque tu palabra es perfecta, tu palabra es limpia, tu palabra, oh Dios, es el alimento espiritual. Pero Padre, tú me has escogido para este fin. Ayúdame, oh Dios, y dame sabiduría para hacerlo bien para tu gloria, y tú seas honrado, oh Dios, en este ministerio. Te alabamos, Señor, y oramos para que tu palabra sea para edificación y para salvación de almas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuamos. Estamos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Dije el Evangelio de Juan y es el título del mensaje del Evangelio según Juan. Y vamos a tener una lectura. Juan capítulo 7, versículo 37 al 52. Y vamos a ver si Dios lo permite poder terminar el capítulo 7. Si me da el tiempo y si me da la garganta, vamos a ver si lo podemos terminar. Bien, Juan capítulo 7, versículo 37 al 52. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Estos le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley
maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye? ¿Sabe lo que ha hecho? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, el tema que vamos a tratar es las diferentes reacciones. Las diferentes reacciones que causa la palabra de Dios. Cuando el Señor está predicando, cuando el Señor está enseñando las Escrituras, bueno, causa reacciones, causa diferentes reacciones, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Bueno, el Señor Jesucristo, como hemos estado mirando, estaba en la fiesta de los tabernáculos, ¿ah? Era una de las fiestas de los judíos, una de las principales de la fiesta de los judíos. Y bueno, las autoridades querían detener al Señor, el pueblo estaba dudando si era el Mesías o no era, ¿verdad? Pero aún al Señor no le importó si lo querían agarrar, si dudaban de él, si lo odiaban. Él continuó predicando abiertamente, ¿verdad? Él no tuvo miedo a las autoridades. Bueno, el Señor siempre daba a conocer al Padre. Donde estaba, daba a conocer a quién, al Padre. Lo mismo hace el cristiano. Está donde está, ¿a quién da a conocer? Lo que yo sé, lo que yo soy, no. Da a conocer a su Padre celestial, ¿verdad? Pero vemos que el Señor viene y les muestra a ellos que no conocían al Padre. Ustedes no conocen al Padre. El que lo conoce soy yo, dijo el Señor. Y vengo a traer este mensaje directamente de Dios, solo el unigénito, el único Hijo de Dios, salió del Padre para venir a esta tierra a darlo a conocer al Padre. El que conoce al Padre, ¿verdad? Y conoce al Hijo, ese es verdaderamente el discípulo del Señor. Aquellos que conocen a Dios, que tienen una relación íntima, ¿verdad?, con Él. Y Él lo que está queriendo enseñar a las multitudes. Pero las multitudes dudaban, ¿verdad? No querían creer, otros sí, otros creían, pero por miedo a los fariseos no decían nada, por vergüenza, capaz que lo podían echar de la sinagoga. Pero aún así, el Señor continuaba predicando, ¿verdad? Continuaba predicando. Lo estaban juzgando el Señor en este caso, porque el Señor en el día de reposo había sanado a un paralítico. ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos esto? Es un repaso para más o menos entender lo que vamos a estudiar. El Señor sanó a un paralítico en el día de reposo y lo estaban condenando por eso. Entonces el Señor confronta a las autoridades y le enseña que ellos también estaban invalidando el día de reposo cuando circuncidaban. Si nacía un niño el sábado, tenían que, el otro sábado, a los 8 días, tenía que circuncidar al niño. Así que bueno, el Señor le estaba diciendo a ustedes que se rasgan la vestidura por el día de reposo, ustedes también lo quebrantan. Así que bueno, ¿qué es mejor? Bueno, ustedes cortar el prepucio a un bebé o yo sanar a una persona que toda la vida estuvo enferma y estuvo paralítica. Entonces el Señor los confrontaba y eso es lo que los fariseos le daba rabia, le daba enojo contra el Señor, ¿verdad? Y el Señor dice, bueno, ustedes juzguen con justo juicio, versículo 24, donde terminamos, donde comenzamos la otra vez, ¿verdad? Dice, no juzguéis según la apariencia, sino juzgar con justo juicio. ¿Qué es juzgar con justo juicio? Juzgar de acuerdo a lo que dice la Escritura, no de acuerdo a lo que me parece o lo que yo pienso o lo que yo veo. El cristiano debe juzgar todo y discernir todo en base a la palabra de Dios. Tiene que pasar todo por la palabra de Dios. Todo lo que le pasa, ¿por qué me pasa esto, Señor? Ahí va la Escritura. Bueno, pasa esto porque el Señor dice, en el mundo, cristiano, hijo querido, va a hallar aflicción, ¿verdad? No vamos a hallar dinero, ni prosperidad, ni riqueza. Bueno, vamos a hallar aflicciones, pero tenemos el otro escape, confiar. Yo he vencido el mundo, dijo el Señor. Él es el vencedor, nosotros no somos vencedores, somos siervos de Dios. Entonces ahora la lectura que tuvimos ahora nos muestra las diferentes reacciones que había cuando el Señor predicaba, ¿verdad? Y bueno, siempre había diferencias cuando el Señor predicaba. Y esto pasa también hoy en día. Cuando predicamos la palabra de Dios va a haber diferencias, aún entre los mismos cristianos, ¿verdad? Aún entre los mismos cristianos. Entonces tenemos que tener cuidado y juzgar con justo juicio. Mirar lo que dice en la Escritura y decir, bueno, el que manda en la iglesia
no es el pastor, no es la hermana tal, sino el que manda es Cristo, la iglesia es de él. Él dio su vida por él, por la iglesia. Así que tenemos que ir a la palabra de él. El que manda, el capitán, nosotros somos tristes soldados, ovejas, todos somos ovejas. Lo único que cada oveja tiene su trabajo que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Unos predican, otros sirven, otros enseñan, ¿verdad? Y así marcha el cuerpo de Cristo, cada uno con diferentes funciones, como el cuerpo humano. La mano no puede hablar, la mano está para agarrar, ¿verdad? El otro miembro es la boca, que está para hablar. Lo mismo el cuerpo de Cristo, cada uno tiene sus funciones, pero ninguno es superior a otro, somos todos iguales con el mismo fin, de alabar a Dios y servir a Dios. Entonces, vemos la afirmación del Señor Jesucristo en el versículo 37 al 39, lo que Él dice de Él, ¿verdad? Y esto causó reacciones en los escuchas, los que estaban escuchando. Versículo 40 al 52. Y bueno, ¿cuál reacciones? ¿Qué reacciones, perdón, hubieron? Bueno, la reacción 1, primer punto, la reacción 1, a los convencidos, versículo 40 y 41a, la primera parte. Bueno, los convencidos, los que estaban convenciéndose que, bueno, este es el Cristo, ¿verdad? Versículo 40 dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Bueno, vemos que había gente que estaba, ¿verdad?, reaccionando al mensaje, estaba escuchando y estaban creyendo. La segunda reacción estaban los contrarios. Versículo 41b al 42a. Estamos en Juan capítulo 7. Juan 7, 41b, la segunda parte del 41, y el 42a, los contrarios, los que no querían saber nada, ¿verdad? Que siempre, ¿verdad?, encontramos esta clase de gente que está en contra de siempre de todo. Bien, y después estaban los hostiles, la reacción, el tercero, la reacción de los hostiles, versículo 43 al 44, a los que odiaban a Cristo, los que no querían saber nada de Él. La cuarta reacción, vemos el rechazo de los confundidos, versículo 45 al 46, el rechazo de los confundidos. Bueno, los confundidos, en vez de escudriñar, más fácil que es abandonar. Abandono, no creo, ¿verdad? Y es lo más fácil que el ser humano hace, ¿verdad? No hay problema, mejor abandono, no hago más nada, ya está, me entrego y está, no, pero no, ya está. Bien, y la quinta reacción de las autoridades religiosas, cómo ellos reaccionaron, ¿verdad?, al mensaje de Cristo, versículo 47 al 52. También ellos tienen parte, como leímos, cómo ellos reaccionaron ante el mensaje del Señor. Y esto, al predicar la sana doctrina, siempre pasa esto. Va a haber una multitud de gente, y va a haber gente que va a estar creyendo, va a haber gente que no va a estar llevando a la contra, va a haber gente hostil, que no quiere, no da una espalda. El rechazo, aquella que duda, va a rechazar. Y también van a estar las autoridades que, escuchando, puede ser la autoridad religiosa o una autoridad, ¿verdad? Y va a causar reacciones. La mayoría siempre son malas. Vemos que al Señor le fue malo, le fue todo mal, ¿verdad? Él predicaba y enseñaba y no recibía a nadie, nadie creía en él, ¿verdad? Ni su familia creía en él. Y bueno, muchas veces nosotros como cristianos, me pasa a mí, pensamos, y ay Señor, ya nadie cree en el mensaje, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, si no creyeron en Cristo, ¿verdad? Lo importante es dar el mensaje y vivir en ese mensaje que tenemos que vivir. Juan 7:37, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bueno, acá está hablando Juan el Evangelista, que era el último día, el último gran día. Estaba terminando la fiesta de los tabernáculos, ya era el octavo día, y el Señor debía cerrar esta fiesta con un mensaje, ¿verdad? ¿Un mensaje de qué? De invitación a las personas a que crean en el Evangelio. Bueno, se dice que esta fiesta judía duraba 8 días, ¿verdad? Durante 7 días llenaban un recipiente, los fariseos, o sea, el sumo sacerdote y todo, la comitiva, ¿verdad?, de sacerdotes y todos ahí, iban al estanque de Siloé, llenaban una vasija de oro con agua del estanque, y ahí hacían toda una procesión por el pueblo, ¿verdad? Y entraban al templo, iban caminando desde el estanque al templo, y eso lo llevaba el sumo sacerdote, encabezaba eso, ¿verdad? Y toda la gente que lo seguía a él. Y cuando estaban llegando al templo, habían 3 toques de trompetas.
Y era para anunciar el gozo, de agradecimiento, ¿verdad? De la providencia de Dios por las aguas, aguas por las cosechas y agua para poder tomar ellos. ¿Tá? Ellos hacían este rito en manera de agradecimiento. Donde también Isaías 12, versículo 3, citaban Isaías 12, capítulo 12, versículo 3, donde dice, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Sacaban con gozo el agua, ¿verdad?, de la fuente y daban gracia a Dios tocando las trompetas y todo el pueblo ahí mirando toda esta procesión. Todo el pueblo estaba mirando esto y mientras el sumo sacerdote caminaba alrededor del altar, llegaba al templo, caminaba alrededor del altar con la vasija de agua, ¿verdad? El coro del templo cantaba el Salmo 113 al 118, cantaban aleluya, aleluya a Dios, ¿verdad? En la hora del sacrificio de la mañana era donde derramaban esta agua, ¿verdad? El primer sacrificio que hacían los sacerdotes. Y era una seña de agradecimiento a la providencia de Dios. Otro comentarista decía también que esto lo hacían durante los 7 días, ¿verdad? El 8º día solo lo usaban para orar y agradecer lo que Dios había hecho. Pero todo esto era un símbolo ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 37 que dice, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está hablando del agua que ellos iban y llevaban. La figura, eso que estaban haciendo los sacerdotes, era la figura del Hijo de Dios que un día iba a venir, iba a saciar la sed espiritual de todos aquellos que creyeron en Él. Simplemente hay que creer, venir a Cristo, vengan. Cristo hasta ahora está llamando a las personas, vengan a mí para saciar su sed espiritual, ¿verdad? Bueno, el Señor usa, obviamente que el Señor no usa palabras que se la creaba en su intelecto, sino que el Señor siempre usa la Escritura. ¿Qué Escritura usó? Bueno, usó Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, versículo 1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venir, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Bueno, la misma invitación que hacía Dios en el pueblo de Israel antes de Cristo, Cristo lo está haciendo ahí en esta fiesta, y la misma invitación hacemos nosotros los cristianos. Dios no pide dinero, Dios no pide posesiones, ¿verdad? Es comprar sin dinero, es solamente creer, saciar la sed espiritual. No necesitamos dinero para creer, es depositar nuestra fe en lo que Él hizo. Murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al 3er día. Y en ese, pues, depositando mi fe y mi confianza en la obra de Cristo, bueno, Dios me da de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese Espíritu Santo me ayuda a vivir la vida cristiana. Y por eso ahí donde comenzamos a saciar nuestra sed espiritual. Bueno, vemos que el Señor, como dije, siempre usó las Escrituras. Por eso Él siempre dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Yo vine a cumplir la ley. Ustedes no la están cumpliendo, pero yo vine a cumplirla, dijo el Señor. Y Él la cumplió al pie de la letra. Y es lo que estaba haciendo ahora, invitando a las personas, ¿verdad?, a que se arrepintieran de su pecado y creyeran en Él. El mismo mensaje que estaba en el Antiguo Testamento, el mismo mensaje en el Nuevo Testamento. Crean, vengan a Dios, crean en Dios y sigan a Dios. Ese es el mismo mensaje que estamos predicando nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para saciar la sed espiritual del hombre. El hombre tiene sed espiritual. Sí, bueno, vemos a un mundo, ¿verdad?, que sigue a los vicios, siguen a la droga, siguen al alcohol, siguen, bueno, a sus dioses. ¿Por qué? Porque tienen hambre y sed espiritual, ¿se entiende? Y la única manera de saciar esa sed espiritual es viniendo a Cristo. Por eso Cristo dice, vengan a mí, vengan. Versículo 38, el que cree en mí, acá lo dice, el que cree en mí, no que, bueno, yo creo a la media o creo a mi manera, como hoy en día es muy el dicho que te dicen, ¿verdad? Mira, yo creo en Dios, pero a mi manera. Acá dice que cree en mí como dice la Escritura, no como tu manera, sino como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que no es la manera mía, no es que yo tengo que creer, o Dios, me hago un Dios en mi mente que tiene que solucionar todos mis problemas, porque yo soy Dios y Él es mi siervo. Porque a veces tratamos así a Dios, ¿verdad?
Dios me tenés que dar esto, me tenés que dar aquello, me tenés que pagar esto, ¿verdad? Y pareciera que nosotros estamos en el trono y Dios es nuestro sirviente. Me tenés que servir, me tenés que dar, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que Él está en el trono y nosotros abajo. Somos siervos de Dios, ¿verdad? Y ser siervo de Dios es un esclavo de Dios. Antes éramos esclavos del mundo, servíamos al mundo, Dios nos salva, nos rescata, bueno, nos da una nueva vida. ¿Para qué? ¿Para vivir a mi manera? No, para vivir a la manera de Cristo. No a la manera de una religión, no a la manera del pastor, sino a la manera de lo que dicen las Escrituras. Y la Escritura, como volvemos a lo mismo, es la autoridad suprema de la Iglesia y la autoridad suprema del cristiano. Son las Escrituras. Bueno, esto, el que cree en mí, como dice la Escritura, lo dice el Señor, ¿verdad? Es la única manera de poder creer en Cristo, como dice las Escrituras. Por eso también los profetas en la antigüedad, en Isaías, y también, como vimos en Isaías, también Ezequiel 47, versículo 1 al 9, habla también de este río de agua viva. Zacarías, capítulo 13, versículo 1, también nos habla, son libros proféticos, ¿verdad? Dice Zacarías, capítulo 13, versículo 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Quién es ese río? ¿Quién es el que sacia ese manantial? Que sacia esa sed espiritual. Cristo. Él se paró y dijo, vengan a mí, yo le voy a saciar la sed espiritual. ¿Verdad? Ellos, el Señor le estaba enseñando simplemente lo que decían los profetas. ¿Verdad? Haciéndole recordar lo que decían las Escrituras. Bueno, mostrándole que Él era la fuente de agua viva para purificar el pecado de Israel. Hoy en día también purifica a aquellos que creen en Cristo el pecado, sus pecados. Por eso predicamos a Cristo y su Evangelio. Juan capítulo 4, versículo 10 al 11. Juan capítulo 4, versículo 10 al 11. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El mismo mensaje que le dio a la samaritana era el mismo mensaje que estaba diciendo allí el pueblo a su pueblo. Pero ¿qué pasó? Los samaritanos, ¿se acuerdan que estudiamos este pasaje? Tenían los 5 libros nomás de la Biblia, no tenían los libros de los profetas. ¿Se acuerdan? Que creían en los 5 primeros libros. Pero aún Cristo le dijo, yo soy el Cristo, yo soy el agua viva. Y los samaritanos, ¿qué hicieron? ¿Creyeron? El pueblo de Israel tenía todos los libros, tenían los libros, el Pentateuco, los libros de los profetas, estudiaban los libros de los profetas, enseñaban los libros de los profetas, aparece el cumplimiento de la profecía y no creyeron. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, verdad? La incredulidad. Vemos que muchas veces saber mucho lleva a no creer, ¿verdad? El conocimiento envanece. Si el conocimiento no va acompañado de fe, no sirve de nada. ¿De qué me sirve yo saber toda la Biblia y no vivirla? ¿Cuánta gente uno va y le predica el Evangelio y le habla de la Biblia y dice, a mí me va a decir lo que es la Biblia? La conozco así, pero ¿la vives? ¿De qué vale conocer toda la Biblia y si no la vives? Tu fe es vana, no sirve de nada, ¿verdad? Si no vivimos lo que Dios nos enseña, ¿cómo somos? Como dice Corintios capítulo 13, somos como un metal que resuena. Abrimos la boca y hablamos precioso, pero no hay amor. ¿Cómo amor? No hay amor a la Escritura, no hay amor a Dios, no hay amor al prójimo. ¿Y cuál es el mensaje que traes? Bueno, no vale de nada ante los ojos de Dios, ¿verdad? Conocer la palabra tampoco salva. El que salva es Jesucristo, ¿verdad? Él es el que dio la vida por nosotros. Y con aquellos que creen en Jesucristo tienen el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos hace entender la palabra y nos hace vivirla, ¿verdad? Nos hace vivirla. Entonces, Dios lo que valora no es lo que sabemos de Biblia, ni cuántos años vamos a la iglesia. Dios valora lo que hacemos, los hacedores de su palabra, no solamente los oidores. Oidores hay cantidad, estudiosos hay cantidad, religiones cantidad, sobran, ¿verdad? Pero son pocos los que viven las Escrituras. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Capaz que queremos, Señor, quiero tanta sabiduría, quiero más sabiduría. Sí, Dios te la da. Cada vez que abrimos la Biblia, nos juntamos a estudiar, ¿qué nos está dando Dios? Sabiduría. Pero esa sabiduría, ese talento que Dios nos está dando, un día vamos a estar delante del que nos dio toda esta sabiduría y vamos a dar cuenta.
delante de Dios? ¿Qué hicimos con esto, con la sabiduría de Dios que nos puso en nuestra mente? ¿Qué hiciste con todo lo que te enseñé, hijo mío? Vos sabés que yo estaba tan enfocado en mis problemas y tan enfocado en lo que yo estaba pasando, que vos sabés que no me dio tiempo, ¿sabes? Sí, estudié toda la Biblia, pero no me dio tiempo. Bueno, son los hacedores de la palabra, aquellos que Dios aplaude, ¿verdad? Y va a premiar a aquellos que son hacedores de la palabra. Todavía Dios nos va a premiar por lo que hagamos aquí en la tierra. Si será bueno Dios, ¿verdad? Que nos va a premiar según lo que hagamos aquí en la tierra. Sea bueno o sea malo. Si son cosas malas, vamos a perder galardones, vamos a perder premios, ¿verdad? Si hemos pasado en esta vida quejándonos de Dios, murmurando de Dios, sí, y cuando estemos delante de Él, la salvación le costó a nosotros nada, a Cristo le costó todo, la vida, ¿verdad? Nosotros simplemente estar 30, 40 años, 50, 60, 70, 80 años viviendo en este mundo, ¿verdad? Para la gloria de Él. Pero Él dejó la eternidad y vino a la tierra a morir por una cruz por nosotros, para regalarnos la eternidad. Pero mientras tanto Él demanda de sus hijos que vivan de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Y bueno, Dios nos da sabiduría para que nosotros la vivamos y la gente nos vea en la calle y nos escuche y hable en nuestra boca palabra de Dios y nos vean, digan, este es un cristiano, mira la manera que habla, mira la manera que piensa, mira cómo se conduce, mira cómo trata a la esposa, mira cómo trata a los hijos, mira cómo cuida la casa, y mira cómo se esfuerza en que sus hijos conozcan a Dios, ¿verdad? Y todo eso es un testimonio, el testimonio es lo principal para el cristiano y para Dios, ¿verdad? Entonces, cuánta sabiduría Dios nos ha dado, ¿verdad? Y qué hemos hecho con esa sabiduría. A veces volvemos como hablamos de Santiago en la cena, nos jactamos, el conocimiento, llevo tantos años de cristiano, ¿y qué has hecho? No sabes ni predicar el Evangelio y te parece jactarte porque llevas tantos años en Cristo, ¿verdad? Es un momento donde tenemos que examinarnos y decir, wow, llevo tantos años, como dije hoy, mi hija tiene 10 años, la más chica, y ella me conoce. Tengo porque ella tiene un trato íntimo conmigo, ella es mi hija. Mi esposa me conoce más porque lleva más tiempo, ¿verdad? Conmigo. Entonces, cuando pregunta quién es Gustavo Rodríguez, mi hija va a decir, sí, es mi padre, yo lo conozco. Mirá, y así. Y si le preguntan a mi esposa, sí, mirá, llevo tantos años con él. Bueno, cuando en nuestra vida cristiana, cuando decimos, nos jactamos, llevo 10 años, 20 años conociendo a Cristo. ¿Y qué sabes de Dios? A ver, Sisto, explícale vos, porque yo sé que no sé. ¿Qué estuviste haciendo 20 años, 10 años al lado de Dios y no has conocido a Dios? ¿Se entiende? Entonces Dios lo que quiere es darnos a conocer, darse a conocer a nosotros para que nosotros lo demos a conocer a Él. Y esa es la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Es Jesucristo. Y si nosotros tenemos a Cristo adentro, tenemos la sabiduría de Dios. Y lo poquito que sabemos tenemos que enseñarlo y vivirlo. Y eso es lo que Dios quiere. Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, esta agua viva, ¿de qué está hablando? Del Espíritu Santo. Esa es el agua viva, ¿verdad? Bueno, por eso la persona que tiene el Espíritu Santo, ¿qué es? Un manantial de vida. ¿Se entiende? Es un manantial de vida, es que Él tiene la vida eterna y los que están al lado ven a esa persona que tiene los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Son los frutos del Espíritu que habla Gálatas capítulo 5 que hablamos hoy. Bueno, pero si esa persona tiene los frutos de la carne, que es ira, enojo, maldice, ¿verdad? No tiene paz, bueno, hay un problema, no tiene el Espíritu. Porque los que tienen el Espíritu son los que tienen agua viva, viven para la gloria de Dios, tienen la vida eterna. Y los que están al lado de Él están siendo salpicados de bendición, ¿verdad? Están siendo salpicados de bendición de ese cristiano que está salpicando esa agua viva a los demás, predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio. ¿Y eso qué es? Salpicar con bendición al que está al lado, ¿verdad? Y es lo que tenemos que hacer nosotros, salpicar a los demás, ¿verdad? Y demostrar con nuestra vida que somos seguidores de Dios. Si no, ¿cómo vamos a decir que somos seguidores de Dios y la gente que nos ve no ve nada en nosotros?
Lo vemos en los hermanos que están siendo perseguidos, ¿verdad? Ahora es Haití, pero también están en Corea del Norte, en China, en distintas partes del mundo están siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque ellos están salpicando, ¿verdad? Con bendición, llevando el mensaje, predicando la Biblia, viviendo la vida cristiana, y eso a Satanás le molesta. ¿Qué pasa hoy en día, lamentablemente, acá en el Uruguay? El cristiano está cómodo, está cómodo. ¿Qué, si nadie me persigue? Voy a ir a la iglesia nomás. Y está, ay Señor, está feo, va a llover, no voy a la iglesia. Señor, mira, me duele la uña, ay Señor, ¿me permitiste que me duele la uña? No voy a congregarme porque... O no voy a orar, Señor, porque discutí con mi mujer, ya no voy a orar. Y siempre estamos poniendo excusas, ¿verdad? Pero nuestros hermanos que están muriendo por predicar el Evangelio, no tienen excusa. De hecho, tienen que predicar y salir. No hay tiempo para ver si cómo estoy arreglado, si me duele la uña. Hay que correr por nuestra vida, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que lamentablemente muchas veces falta, ¿verdad? Y ahí es donde Dios hace el colador, ¿verdad? Cuando hay persecución. Y saca a los verdaderos cristianos porque son los que permanecen, los que continúan, no los que se quedan, ¿verdad? Sino que continúan y siguen predicando hasta la muerte. Todos los cristianos, desde el Antiguo Testamento, de los profetas, todos, ¿verdad? La mayoría, perdón, y después los apóstoles, todos murieron, ¿qué? Predicando, predicando, predicando y sirviendo, predicando, ¿verdad? Todos, hasta el mismo Señor, el Dios mismo vino a la tierra. ¿Y cómo terminó el Señor? Muriendo en una cruz, pero muriendo sirviendo a Dios. Lo mismo nosotros, tenemos que morir, no sabemos cómo vamos a morir, pero tenemos que morir sirviendo a Dios. Ese es nuestro lema como cristianos. Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. Juan 16, versículos 7 al 15. Pero yo os digo la verdad. Versículo 7. Juan 16, versículo 7 al 15. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Y esto es lo que le molesta al mundo, que nosotros le estamos diciendo, ustedes están condenados. Ustedes se tienen que arrepentir de su pecado y creer en Jesucristo. ¿Y esto qué es? Juicio. ¿Se entiende? La Biblia, cuando la abrimos, la Biblia no nos pasa la mano en la espalda, sino que ¿qué hace? Nos juzga. Y nosotros cuando salimos a la calle y hablamos del Evangelio, ¿qué estamos diciendo a las personas? Arrepiéntanse de su pecado y crean en Jesucristo. ¿Qué es eso? Juicio. ¿Verdad? Traemos el mensaje de Dios a las personas que se tienen que arrepentir porque están condenadas. Y la única manera de ser salvo es creyendo en la obra de Jesucristo. Por eso cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no las podían sobrellevar los discípulos? Porque no tenían el Espíritu Santo. Bueno, nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo viene después que Cristo se va en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos. Ahí viene el Espíritu Santo y ahí arranca la iglesia, ¿verdad? La primera iglesia en la tierra, donde comienza la iglesia y los apóstoles en su ministerio. Y ahí empezaron a recordar todo lo que el Señor le empezó a enseñar. ¿Cómo nosotros recordamos la Biblia? Porque tenemos el Espíritu Santo y nos recuerda, ¿verdad? Lo que hemos aprendido. Porque es mentira cuando decimos, no, yo soy tan creyente, pero vivo a mi manera. Bueno, entonces el Espíritu Santo no hace la obra en ti. Y si no hace la obra en ti es porque no lo tienes, ¿verdad? Cada uno de los cristianos tiene el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para recordarnos todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, para que la vivamos y la prediquemos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, acá lo dice, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? No, nosotros salimos gritando, nos tiramos al suelo, y bueno, acá el versículo 14 dice, Él me glorificará. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la persona? Glorifica a Dios. ¿Cómo lo glorifico a Dios? ¿Saben lo que es glorificar a Dios? Conocerlo. ¿Qué es conocer a Dios? Conocer sus atributos. Conocer a su atributo, conocer la gloria de Dios. Conocer la gloria de Dios es conocer los atributos de Dios. Conocer quién es Dios.
Y la única manera de poder conocer a Dios es teniendo el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Cuando yo tengo el Espíritu Santo, conozco a Dios, lo voy conociendo profundamente, bueno, salgo al mundo y digo, yo conozco a Dios. Ya, Dios es amor, es creación, es misericordia, es paciente, es benigno. Bueno, y ahí empezamos a dar los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. ¿Y por qué lo conoces? Porque tenés el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es la tarea del Espíritu Santo. Mostrarnos quién es Dios y nosotros poder imitar a Jesucristo y darlo a conocer. Por eso dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es la obra del Espíritu Santo. Tomará de lo mío, mi gloria, dice Dios, y se la hará saber a ustedes, ¿verdad? Y todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Otra vez lo dice. Versículo 26 al 33. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Bueno, la oración que Dios escucha es la oración guiada por el Espíritu. ¿Y quiénes son los que pueden orar? Y que Dios los escuche, los que tienen el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, aquí ahora habla claramente. En ninguna alegoría dice. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Tuvo 3 años y medio el Señor enseñándole las Escrituras, ¿verdad? Y el Señor se está por ir y dice, bueno, mire, yo me estoy por ir, me voy a ir, pero le está explicando, va a venir el Espíritu, él va, bueno, ahora sí vamos a creer, recién ahora vamos a creer. Versículo 32, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Bueno, vemos todo lo que el Señor pasó, esa gente, esos amigos que tenía al lado, que bueno, estuvo 3 años y medio dándole de comer, no dejándole faltar nada, ¿verdad? Dándole todo, medicamentos, todo lo que necesitaba, Jesús se lo daba. Llega el momento de la dificultad, ¿qué hacen los amigos? ¿Verdad? Lo dejaron solo, lo dejaron solo. Y a veces decimos, Señor, estoy solo. Bueno, mira, el Señor también está solo, pero el Padre está conmigo. Y es lo que tenemos que decir nosotros. Sí, estoy solo, todos me han abandonado, pero el Padre está conmigo. Versículo 33. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Saben qué? Cuando tenemos paz, cuando tenemos la confianza del versículo 32, el Padre está conmigo. Si yo no tengo la confianza que el Padre está conmigo, estoy solo, no tengo paz. Y si no tengo paz, ¿qué voy a hacer? Voy a pelear con un león, ¿verdad? Voy a andar enojado, voy a no tener paz, voy a andar malhumorado, no va a haber gozo. Todo lo contrario, los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque no tengo paz. ¿Por qué? Porque no confío que el Padre está conmigo. En el mundo, acá lo dice, Señor, ¿por qué me pasan tantas cosas? Versículo 33. En el mundo tenéis aflicción. ¿Qué vamos a conseguir en este mundo? Aflicciones. Señor, ¿por qué no trabajo en la carpintería? Y bueno, vas a tener aflicciones, querido. Ponte de rodillas y ora, ¿verdad? Y ahí, Gustavo, orando, Señor, tengo que pagar las cuentas. Ora, hijo mío, y vas a ver, confía en mi providencia, y yo te voy a dar. No de acuerdo a lo que vos crees, sino de acuerdo a lo que yo quiero, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el cristiano confía en Cristo. Confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. No venciste vos, Gustavo, al mundo. A veces Gustavo cree que venció al mundo y yo puedo, yo tengo que hacerlo, yo puedo. Y Dios dice al cielo, no vas a poder. Vos no podés hacer nada sin mí. Ponte de rodilla ahora, búscame y yo te voy a dar lo que vos necesitas. Bueno, ¿lo creemos? Ese tema, ¿verdad? Cuando llegan que las papas queman, que estamos en guerra como hablamos hoy, ahí que se viene el enemigo y se viene. Ay, ¿qué hacemos? Largo el fusil y salgo corriendo para el mundo, me uno al mundo, me rindo, me pongo la bandera blanca, me rindo, acá estoy tirado, o sigo combatiendo, confiando el Padre que está conmigo. Juan 7:40. Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Bueno, acá vemos la reacción, empezó a reaccionar la gente. Bueno, creyeron que Cristo era el profeta. Porque ¿qué estaba haciendo Cristo? Profetizando, o sea, hablando de los profetas, ¿se entiende? Y él estaba diciendo que se estaba cumpliendo lo que el profeta me había dicho de él.
Bueno, este es el profeta. ¿Cuál profeta? Que ya lo estudiamos. El que Dios le prometió a Moisés que iba a levantar un profeta después de él. Bueno, no creyeron que Jesús era el Mesías, sino que era el profetas, ¿verdad? Que era el profeta. Versículo 41. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? Bueno, otra vez, ¿verdad? Había gente convencida que decían, bueno, este es el Cristo, debe ser el Cristo, sí. Otro, no, de Galilea va a venir. No, esto no. No, este no es, este es un farsante. Como estaban dividida la cosa, ¿verdad? Ahí donde el Señor estaba enseñando. Bueno, pero siempre había gente, ¿verdad? Hay gente que cree y hay gente que es contraria, ¿verdad? Y empiezan a cuestionar la palabra, a cuestionar el mensaje, a cuestionar a Cristo. Bueno, y esto es lo que pasa hoy también, hoy en día. ¿Y por qué pasa esto? Por la ignorancia de las personas, ¿verdad? Cuando se cierran en lo que ellos piensan y lo que le han enseñado, a veces mala enseñanza, y no escudriñan las escrituras. Hoy pasa mucho en las iglesias, ¿verdad? Siguen a hombres y siguen denominaciones. El hombre dice, ve, date vuelta a carnero allí, y van, le dan vuelta a carnero. No dice, mira, Dios dice tal cosa. Por eso el cristiano tiene que decir, sí, hermano, ¿dónde dice eso? ¿Qué libro dice de la Biblia que yo tengo que hacer estas cosas? Bueno, mira, este libro acá, en la Biblia dice tal cosa, y ahí va el cristiano y obedece otra vez, porque la autoridad, ¿cuál es? La palabra de Dios, ¿verdad? Ahora cuando no queremos estudiar y muchas veces nos cerramos en lo que nos han enseñado, nos abrimos la mente, la Biblia lo que hace es abrirnos la mente, ¿verdad? Abrirnos el entendimiento. No podemos decir todo amén, amén, esto es palabra de Dios. El cristiano tiene que llegar a la casa y escudriñar las escrituras. A veces pensamos que simplemente con leer un libro o con leer el pan diario, una meditación, cuando abro los ojos, leo el pan diario y ya está, ya me alimenté. Pero eso no dice la Biblia, Dios no nos mandó. Lee el pan diario o lee un versículo. Dios dice escudriña las escrituras. ¿Qué es escudriñar las escrituras? Estudia las escrituras, estudia, sácale el jugo. Bueno, ¿qué hace el cristiano? El cristiano es como el minero que va a la mina con el pico, entra a la mina y empieza a escarbar. Y empieza a escarbar. ¿Para qué? Para buscar esa perla preciosa, ese diamante, ¿verdad? Precioso, para tenerlo él y compartirlo con los demás. Es lo mismo que hace el cristiano con la palabra. Él escudriña la palabra para sacar los tesoros de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poderlo yo vivir y compartirlo con los demás, ¿verdad? Pero no podemos, ¿verdad? Simplemente conformarnos con un pan diario o con un domingo congregarme. El cristiano todos los días tiene que escarbar este libro bendito que nos ha dejado Dios para no ser ignorantes, para que no nos engañen. Satanás usa la Biblia también, ¿verdad? Y la tuerce, ¿para qué? Para engañar a los escogidos. El mundo no lo va a engañar porque ya el mundo es de él. Va a engañar a los escogidos, a los soldados que sirven a Cristo. Si el soldado de Cristo, en vez de estar preparándose, está durmiendo o está mirando otras cosas, ¿verdad? Está mirando cosas del mundo y no estudiando la Escritura, cuando venga el enemigo lo va a hacer para todos lados, lo va a engañar, va a caer y ese cristiano queda inútil, porque está sucio, ¿verdad? Queda inútil, ha caído en pecado, pero no es culpa de Dios, es culpa de él, por la ignorancia y porque no quiso estudiar las Escrituras. Juan 7:42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Es una pregunta, ¿verdad? Bueno, pero por no investigar a estas personas se quedaron con la duda. Que plantearon esa pregunta y quedó ahí, ¿verdad? Y no creyeron. Dudaron y no creyeron. Acuérdense que la duda es lo contrario a la fe. Cuando yo dudo, no hay fe. ¿Se entiende? Bueno, la gente pone excusa muchas veces para no creer, ¿verdad? No creer en las Escrituras. En vez de buscar y evacuar esas dudas, ¿verdad? Que tiene, no, prefiere mejor quedarse en su ignorancia, no dar importancia. Bueno, y algún día veré, bueno, voy a ver, y ahí dejan de lado a Dios, ¿verdad? Y bueno, es lo que pasa hoy en día también en muchas vidas de los cristianos, se rinden, no quieren conocer más a Dios, ya está, no, bueno, y empiezan a dudar de Dios. Nos pasa, a mí me pasó cuando estuve lejos de Dios, ¿verdad? También, cuando me alejo de Dios, dejo de orar y dejo de leer la Biblia, empiezo a dudar, y a dudar, y a dudar, y a dudar, y llega un momento que cuando quiero acordar, soy un soldado abatido, caído, inútil para la obra del Señor.
Juan 7:43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. ¿Qué pasó? El mensaje de Cristo, ¿qué causó? Hubo un avivamiento y todos se convirtieron y todos saltaron. No, y si hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Cuando predicamos la palabra, van a haber hostiles, va a haber gente que no van a querer escuchar el mensaje que traemos. Y esto lamentablemente pasa entre el ambiente cristiano también. Muchas religiones, ¿verdad?, juntas, muchas veces hay discrepancias, hay disensiones, ¿verdad? Por no estudiar y abrir la cabeza muchas veces causa eso, causa división dentro del cuerpo de Cristo. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Mateo 10, 34 al 36. ¿Por qué pasa esto? Bueno, acá lo dice la Biblia, Mateo 10, 34 al 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. ¿Qué es, Señor? Y no es que hay paz, que el cristiano tiene paz. Si el cristiano tiene paz con Dios, pero él no va a tener paz en la tierra. No confundamos a tener paz interna y estar bien con Dios a tener paz en la tierra. Porque el Señor dice, no penséis que he venido a traer paz en la tierra. No he venido para traer paz. No trajo paz el Señor, sino trajo espada. ¿Qué símbolo de espada? Perdón, ¿qué es la espada? ¿Qué simboliza? Ahí va, me había dicho al revés. ¿Qué simboliza la espada? Bueno, guerra, peleas, ¿verdad? Bueno, y peleas espirituales, ¿no? Que los cristianos no andamos los golpes de puño en la calle. Es una guerra espiritual que tenemos, como dice Zacarías, no es con fuerza, ni con caballos, ni con tanques, sino es con mi espíritu, dice el Señor. Bueno, es una guerra espiritual que tenemos, ¿verdad? Versículo 35, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué, Señor? Sí, va a estar solo, dice el Señor. Va a tener más enemigos que amigos. Pero, acuérdense del versículo, confiad, yo he vencido el mundo, ¿verdad? Bueno, vemos que el Señor lo vivió primero. Lo vivieron los profetas del Antiguo Testamento, lo vivió Juan el Bautista, lo vivió el Señor Jesucristo, lo vivieron los apóstoles, lo vivieron los puritanos, lo vivieron los mártires, y así sucesivamente. Y nosotros, nosotros somos mejores que Cristo, porque nosotros no queremos sufrir, no queremos que me duela nada, no queremos que todos me quieran ser aceptados por todo. Cristo acá dijo, mira, tú eres un escogido mío y tú tienes que todos los días cargar la cruz y seguirme. No es que va a ser un mundo de paz y tranquilidad y prosperidad. No, va a ser un mundo, vas a estar en un mundo que te va a llevar a la contra, que te va a abandonar, que te va a dejar solo. ¿Y sabes qué? Mira la cruz y te vas a dar cuenta que allí estaba Cristo solo, abandonado por sus discípulos, ¿verdad? Bueno, también nosotros vamos a ser abandonados y muchas veces los enemigos van a hacerlo de su propia casa, dice el Señor. Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53 dice lo mismo que este pasaje. Es un apoyo para que tengan, ¿verdad? Así que bueno, estamos en un mundo hostil. Versículo 44, Juan 7, 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Bueno, unos querían agarrarlo, ¿verdad? Callar al Señor, que se calle ese hombre, porque me está acusando de una manera. No lo quiero escuchar más. Es un engañador y está engañando al pueblo, ¿verdad? Gente que se enojó contra el Señor. Juan 7, 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo has traído? Bueno, ¿se acuerdan que el Señor, cuando el Señor empieza a predicar, en el versículo 32, los fariseos, Juan 7, 32. Sí, Juan 7, 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y fariseos enviaron a alguaciles para que le prendiesen. Desde el versículo 32 ya al Señor lo querían agarrar, ¿verdad? Y mandó los fariseos a las autoridades, los guardias del templo eran la policía que había, ¿verdad? Dentro de Israel, dentro de Jerusalén. Eran los guardias, mientras tenían que arreglar los temas religiosos, ¿verdad? Mientras no tocara las reglas y las leyes romanas, el pueblo judío tenía que arreglarse por sus leyes, ¿verdad? Bien, ya en el versículo 32 mandaron los alguaciles a prender al Señor. Y dice, ¿por qué no lo han traído?
Versículo 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Bueno, ellos dudaron también, ¿verdad? Escucharon al Señor y quedaron con duda, ¿verdad? Quedaron con duda. Miren lo que dice el versículo 47 al 48, la respuesta de los fariseos. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Bueno, los fariseos se reían de los alguaciles, se mofaban. Mira, fueron engañados. La guardia del templo quedó engañada por el farsante. Y ahí empezaron a mofarse, ¿verdad? De burlarse de los alguaciles, ¿verdad? Que habían sido engañados por el engañador, el impostor. Así lo veían los fariseos al Señor Jesucristo. Bueno, ellos porque querían demostrar que ellos eran mejores que Dios. Cristo no le podía enseñar nada a ellos. Llegaron a decirle al Señor que ellos eran hijos sin pecados. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ustedes me quieren matar, ustedes son homicidas, ¿verdad? Y por eso ellos más cerraban su corazón contra Dios. Bueno, la palabra de Dios causa eso. O nos abre el corazón, o nos cierra el corazón, ¿verdad? Versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Los fariseos miraban al pueblo y miraban y lo desprestigiaban, decían, nosotros somos los salvos. ¿Saben qué? Estos son unos malditos, porque no saben nada, ¿verdad? Son una manga de ignorantes que se dejan llevar por este farsante Jesús, y así trataban al pueblo, y ellos pensaban que eran mejores que los demás. El que no seguía su secta y sus leyes rabínicas no era de ellos, ¿verdad? Y no iban a ser salvos. Bueno, eran tan ignorantes que maldecían hasta a la gente, al pueblo, y obviamente desobedeciendo la palabra de Dios. No amaban al prójimo, no amaban a Dios y no amaban al prójimo. Muy bien, seguimos. Juan 7, 50 y 51. Acá vemos a Nicodemo. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Bueno, acá vemos un religioso, quedando querer bien. Quiero quedar bien con los fariseos y con Dios, ¿verdad? Ahí voy a dar un mensaje para quedar bien con todo. Bueno, él quería quedar bien con todo, ¿verdad? Pero obviamente que usa la ley, no hay ningún versículo que respalde lo que él diga, así que se cree que él está hablando de la ley rabínica, ¿verdad? De sus leyes internas que tenían los rabinos. Y acá vemos la contestación de los fariseos que le dicen a Nicodemo en el 52. Respondiendo le dijeron, ¿es tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Lo miraban los galileos como gente despreciable. Bueno, despreciaban al pueblo, pero los galileos eran peores para ellos, ¿entiendes? Era la basura más grande. Después estaban las mujeres, y bueno, eran como las mujeres y como los animales. Así trataban los fariseos, ¿verdad? A los demás. Y los de Galilea, peor que los peores, ¿verdad? Y vemos acá la raíz del problema de ellos. Eran personas ignorantes, ¿verdad? Porque los encargados de enseñar las escrituras, los que estaban en una cúspide, y ellos pensaban que estaban arriba, que Dios había puesto ahí en el templo para que enseñaran quién era Dios, eran ignorantes. Entonces, de ahí para abajo todos eran ignorantes. Viene Cristo y por eso nadie creía. ¿Por qué? Porque los que tenían que enseñar la escritura no la enseñaron correctamente. ¿Y qué hicieron? Un pueblo de ignorantes. Cristo viene a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? En vez de estar los rabinos escudriñando, a ver, che, este hombre dice que es Jesús, dice que es el Mesías, vamos, donde se patentaban. ¿Se acuerdan que Jesús cuando nació, María lo lleva a patentar? ¿Se acuerdan? Que se encuentra con aquel, un hombre justo, Simeón, creo que es, que profetiza que él era el Cristo, que podía morir ahora, que ahora sí mis ojos ven al Cristo, al Mesías, puedo morir tranquilo, ¿verdad? ¿Qué fueron a hacer María y José? A patentar a Jesús. Y cuando lo iban a patentar, ¿qué iban a decir? ¿Dónde nació el bebé? En Belén, ¿verdad? Eso estaba todo escrito. En vez de los rabinos estar buscando, porque era un tema muy importante, no era que estaban hablando de cualquier hombre. Ese hombre que estaba ahí enseñando decía ser el Mesías. Entonces tenemos que investigar a ver si este hombre, ¿dónde nació? Se llama, ¿por qué? Por chusmerío,
No, nació en Galilea, es de Nazaret. Ah, entonces trata de dejar que... Pero los encargados de que tenían que escudriñar y ver, los líderes religiosos, no lo hicieron. ¿Qué pasó? Se volvieron ignorantes, ¿verdad? Y lamentablemente no estudiaron las escrituras. Tan ignorantes estaban, ¿verdad?, que no habían leído que Jonás y Nahum habían salido de Galilea. El profeta Jonás y el profeta Nahum eran de Galilea. Pero ellos, ningún profeta ha venido de ahí de Galilea. Bueno, Jonás y Nahum eran de Galilea. Este problema hoy en día hay también dentro de la iglesia, ¿verdad? Por no escudriñar las escrituras. ¿Ven lo importante de escudriñar las escrituras? Para no ser engañado, para no ser ignorante, para cuando nos pasen cosas, ir a las escrituras. Señor, ¿por qué me pasa esto? Vamos a la escritura, Dios nos va a contestar. Y eso nos va a hacer que confiar más en la escritura y madurar. Madurar en la fe, crecer, ¿verdad? Poder ayudar a otros, poder confrontar el pecado de mi vida y el pecado que me rodea. ¿Cómo? Porque yo escudriño y estudio la palabra. Y eso es nuestro deber, hermano. No me va a venir Dios con un ángel y me va a tocar una varita mágica y te doy toda la sabiduría. No, mi deber es escudriñar las escrituras para no ser como los fariseos, ignorantes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra reacción cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Somos los convencidos que creemos lo que dice Dios? ¿O somos los contrarios los que cuestionamos la palabra de Dios? ¿Somos los hostiles de los que nos enojamos cuando nos enseñan la escritura y que no queremos que no nos enseñe más? Queremos sacarlo, no quiero ir más porque me habla de la escritura y hostil a la escritura. Cuando escuchamos la palabra, ¿quedamos confundidos? ¿Quedamos con dudas? Bueno, ¿qué reacción tenemos cuando escuchamos la palabra? ¿Vivimos una vida dudando de la palabra de Dios? ¿Dudando de Dios y su poder? Bueno, ¿saben qué? Eso se va a notar. ¿Cómo? En nuestras reacciones. En el momento de la prueba se nota. Se va a notar. Ay, Señor, quiero que mis hijos sean salvos. Pero de allá Dios me va a decir, Gustavo, vos querés que tus hijos crean el Evangelio y si vos no lo vivís. No lo creéis, como ellos van a creer el Evangelio si vos no lo vivís. Tenés que vivir vos el Evangelio. Vos sos el mensaje que ellos van a ver, el mensaje viviente del Evangelio, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es grande, hermano, aquí en la tierra. Y tenemos que ser responsables. No podemos seguir como niños quejándonos de todo, murmurando de todo, llorando por todo. Fuimos elegidos por Dios a combatir contra el pecado, ¿verdad? Fuimos elegidos por Dios para llevar el Evangelio, el mensaje de Dios. Somos los elegidos por Dios para representar a Cristo aquí en la tierra. Pablo dice que somos embajadores del Evangelio. Vemos un embajador cuando nos mandan a otro país, aquí en Uruguay, ¿verdad? Va a representación del Uruguay en Estados Unidos, fulano de tal. Y ahí está el embajador. Está allí en aquella tierra, pero no es de aquella tierra. Es de Uruguay, está representando a Uruguay allí en la tierra. Nosotros estamos en esta tierra, pero estamos representando a Cristo. No estamos representando a Gustavo o representando a una religión. Somos representantes de Cristo. Bueno, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Somos ignorantes como los fariseos. No escudriñamos la Escritura. Nos dejamos llevar por lo que dicen en vez de buscar y ver qué es lo que dice Dios. Nos dejamos llevar por religión o nos dejamos llevar por la Escritura. Y es algo, ¿verdad?, donde podamos abrir nuestra mente y también poder escuchar la voz del Espíritu. El Espíritu es el que nos guía a toda verdad. La verdad está aquí. Bueno, nuestra disposición tiene que estar en someterme a la Escritura y ver mi responsabilidad delante de Dios. No delante mío, ni delante de esta pequeña congregación. Es la responsabilidad que yo tomé un día cuando le dije, sí, Señor, que voy a seguir. Bueno, el Señor dice, antes de seguir me saca la cuenta. ¿Se acuerdan de ese pasaje? El constructor antes de hacer la casa, ¿qué hace? Se sienta y mira. Tengo que hacer las vigas, me va a llevar tal material. No arranca así sin sacar cuentas, ¿verdad? Él saca todo un presupuesto, saca todos los materiales, saca todo el tiempo que le va a llevar. Bueno, lo mismo la vida cristiana. Bueno, es una vida donde vamos a sufrir. Pero solo los valientes van a entrar al reino. Los cobardes y los incrédulos van al infierno. Que Dios nos ayude y vamos a orar. Padre, gracias. Bendito Dios por tu palabra es clara. Señor, ahora nos queda nuestra parte, como tus hijos. Señor, vivirla y enseñarla.
Ayúdanos a ser esa luz, esa sal de la tierra que tú nos has mandado ser. Padre, ayúdanos, Señor amado, a no fallarte. Señor, tú eres fiel. Estamos aquí, oh Dios, porque tú eres fiel. Estamos aquí porque tú nos has traído. Estamos aquí para que, Señor, el Espíritu Santo nos hable y nos trate. Padre, gracias por tu fidelidad. Estamos aquí porque tú nos das vida y nos das salud y nos das alimento. Estamos aquí porque tú nos has dado un lugar donde congregarnos, una familia espiritual. Tú nos das todo. Señor, ayúdanos a ver todo lo que tú nos das, todos tus beneficios. Padre, ayúdanos a aferrarnos más a tu cruz y a creer en ti y en tus promesas. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por todo lo que nos das, por lo que eres, por lo bueno, Padre, por lo malo que pasa en nuestra vida, porque también aprendemos por ello. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias por seguirnos y bueno, compartan el mensaje. Y bueno, y nos queda un trabajo para hacer ahora. Dios los bendiga y que pasen bien.